Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. En ti se regocijan los que aman tu nombre. En ti se regocijan, Señor, porque tú al justo bendecirás. Aleluya. Con un escudo lo rodeará, porque tú al justo bendecirás. Con un escudo lo rodeará. En ti se regocijan, en ti se regocijan los que aman tu nombre. En ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre. En ti se regocijan, Señor, porque tú al justo bendecirás. Con un escudo lo rodeará, porque tú, aleluya. Sí, Señor. Con un escudo lo rodeará. En ti se regocijan, en ti se regocijan los que aman tu nombre. En ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre. En ti se regocijan, Señor, porque tú al justo bendecirás. Con un escudo lo rodeará, porque tú, aleluya. Una vez más, en ti se regocijan,
En ti se regocijan los que aman tu nombre. En ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre. En ti se regocijan, Señor. Porque tú al justo bendecirás, con un escudo lo rodeará, porque tú aleluya, al justo bendecirás, con un escudo lo rodeará. Amén, amén. ¿A dónde? La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Que le bendiga. Mi nombre es Billy Alvarado. Tengo 20 años. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. En esta oportunidad les vengo a contar de cómo el Señor llegó a mi vida, cómo el Señor me trajo nuevamente, porque fui criado en un hogar cristiano. Desde pequeño siempre escuché la palabra del Señor, siempre fui instruido en los caminos del Señor, en su verdad. Pero llegó el momento en que la etapa del liceo, adolescencia, fue muy fuerte porque había muchas atracciones y como no tenía una convicción propia con el Señor, en realidad no lo conocía, sino que simplemente pues fui instruido, mas no yo lo conocía personalmente. Y me fui pues atrás con las cosas del mundo, atrás del mundo, de lo que el mundo tenía. Y recuerdo que entre tantas cosas siempre iba a la cancha a jugar, siempre me gustó el deporte. Y recuerdo que un tiempo llegaron 3 jóvenes a compartir la palabra con nosotros. Ellos eran cristianos y siempre hacíamos algo entre nosotros, pues jugábamos. A veces ellos primero nos hablaban la palabra y después jugamos, o viceversa. Y recuerdo que lo hicieron por un periodo de 3-4 meses. Y recuerdo que yo compartí con ellos y ellos me decían: oye, conoces demasiado la palabra, ¿por qué no eres cristiano? ¿Por qué no le sirves al Señor? Y yo como que no, o sea, no, todavía el Señor no me ha llamado. Eso era lo que yo decía, pero resulta que el Señor verdaderamente estaba lidiando conmigo. El Señor verdaderamente me estaba llamando a servirle, pero yo no quería prestarle atención. Pero llega el momento en que voy a la iglesia nuevamente y me encontré con lo que yo no buscaba. En realidad, yo no estaba buscando al Señor, pero el Señor vino a mí. El Señor me llamó
a servirle. El Señor cambió mi vida totalmente en ese momento. El Señor le dio un giro a mi vida y verdaderamente puedo decir que lo conocí allí. Conocí pues lo que yo tanto había escuchado, de quien tanto había escuchado, lo conocí verdaderamente. Tuve el privilegio, el Señor me dio ese privilegio de conocerlo, de ver su luz y su verdad. Luego el Señor empezó a lidiar conmigo en oración, en la lectura, en la meditación. Recuerdo que empezó a lidiar fuerte del Señor conmigo y en todos lados que iba estaba allí la palabra del Señor. Recuerdo que con todo lo que hablaba era la palabra del Señor, de cómo el Señor obró en mí, de lo que el Señor me estaba dando a conocer. Y recuerdo que estaba algo en mí y yo le decía al Señor en oración que pasaba, que más pues el Señor quería que yo hiciera, que más le podía ayudar al Señor. Y recuerdo que al periodo de tiempo, 1 mes, 2 meses, el Señor me empezó a revelar, el Señor me empezó a dar a conocer lo que Él quería conmigo. Y recuerdo que estaba allí metido en la oración, en la lectura. Todo lo que era la palabra del Señor me gustaba mucho, me gusta mucho leer. Y el Señor empezó pues a darme a conocer lo que tenía que hacer en cuanto a lo que debía hacer. Y el Señor pues empieza a lidiar conmigo, recuerdo que los hermanos me invitan a evangelizar, pues a testificar de cómo el Señor nos llamó a nosotros como jóvenes, de cómo se encendió la luz en nosotros. Recuerdo que así empezó aquello y luego el Señor empezó a avanzar más, empezó a darme a conocer más cosas y empezó a llamarme a predicar su palabra, a dar a conocer su evangelio, y es una gran experiencia para mí porque cada día experimento algo más hermoso con el Señor y sé que su gracia es su amor para con nosotros. Espero que sea de provecho para cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, viendo cómo el enemigo está afuera y viendo también el lidiar del Señor, mucho más con los jóvenes, sabiendo que el Señor en su palabra pues nos dice que no tengamos en poco nuestra juventud. Y recordando también la escritura allá en Salmos 119, donde el Señor dice que con qué guardará el joven su camino, con guardar su palabra. El Señor pues nos llama a que guardemos su palabra y que vengamos a Él. Es la mejor decisión que podemos tomar nosotros en nuestras vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje Volviendo a la Senda Antigua, parte 6. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien damos la gloria, la honra y la alabanza, porque sabemos que Él es con nosotros. Dios está presente en nuestra vida, a nuestro alrededor, lo podemos ver claramente. No con estos ojos naturales, por supuesto, pero sí podemos verlo con los ojos espirituales. Recuerde que Él se manifiesta. Recuerde lo que dice la Escritura: el mundo no me verá más,
mas vosotros me veréis, porque estoy con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Esa es la seguridad que tenemos en Él. Ahora, esto no es solamente una esperanza, nosotros tenemos certeza de que Él está con nosotros, está en medio, está con nosotros, está dentro de nosotros. Esa es la seguridad que podemos tener en el Señor, sabiendo que Él nos guía. Recuerda que el Espíritu Santo es un guía. Él nos guía a toda verdad. Y recuerde, si Él nos está guiando, necesitamos obedecer la voz del guía. Porque si nosotros no le hacemos caso al guía, entonces nos podemos extraviar. Y ese es el punto. Por eso Dios envía al guía para guiarnos a toda verdad, para que las Escrituras se abran para nosotros. Ahora, no es solamente para tener un conocimiento de la Biblia o del mensaje, no. Es para que tomemos decisiones. Porque la decisión puede marcar la diferencia en quedar en el pasado o estar en el presente con el Señor. Ahora, ¿a qué me refiero a estar en el pasado? Que usted puede ver las cosas del pasado y regocijarse con las cosas del pasado y bueno, gloria a Dios y aleluya, y todo eso está bien. Pero usted no verá a Dios en el presente. Por eso tiene que tener sus ojos espirituales abiertos. Estar siempre atento. Recuerde que cuando usted está hablando de Dios, usted viene a escuchar la palabra del Señor, usted tiene que poderlo ver en su movimiento. Él baja. No dice la Escritura que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Entonces, si Dios está en donde están sus hijos, tenemos que ver su manifestación. Él se sigue dando a conocer, Él sigue manifestándose, Él sigue dando revelación, Él sigue dando luz. Cada día nosotros vemos la luz del Evangelio alumbrándonos el camino. Ahora, si hay una luz para alumbrar un camino, usted no se va a quedar parado estático, no. La luz viene para alumbrar el camino. Lo correcto es que usted ande por ese camino. No se quede estancado en un sitio. Qué bonito el camino. Tiene tanta luz ese camino. Verdaderamente que puedo ver las cosas claras por ese camino. Pero usted no decide ir por ese camino. ¿De qué le sirve? No le sirve de nada. Por eso usted tiene que andar por el camino. Por eso que la Escritura lo dice. Como digo, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Ahora, para nosotros que tenemos la revelación de la palabra y decimos tenemos la revelación del mensaje de la hora, la responsabilidad que cae sobre nosotros es muy grande. Por eso tenemos que siempre obedecer la voz de su palabra. Dios está hablándonos todos los días, hermano y hermana, a través de la predicación, a través de estas predicaciones, a través de un cántico, de tantas maneras que Dios se manifiesta para darle un mensaje, porque ese es el punto. Dios trae un mensaje. Ahora, si Dios ha traído un mensaje, y no es solamente me estoy refiriendo al mensaje de la hora, aunque está bien, pero cuando Dios te habla de manera particular, y ese es el punto, ¿cuál ha sido nuestra reacción? ¿Cuál ha sido nuestra decisión? ¿Hemos tomado lo que el Señor nos ha hablado o lo hemos pospuesto, no lo hemos creído? Entonces es muy delicado para nosotros decir Dios nos habló. Somos responsables ahora si obedecemos o no obedecemos, si creemos o dudamos. Entonces tenemos que tener siempre todas las cosas claras, porque Dios quiere que usted y yo tomemos decisiones. Ahora, ¿qué decisión quiere Dios que usted tome? La que es conforme a su palabra, a su voluntad. Porque como dice la Escritura, Romanos 12, como dice, esta es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros tenemos que comprobarla, tenemos que experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿A dónde lo va a apuntar? Sin duda que lo va a apuntar a la palabra, no lo va a sacar de la palabra. Y si su fundamento es la Biblia, entonces su fundamento es el fundamento sólido. ¿Quién lo puede mover a usted cuando Dios le revela su palabra?
Nadie lo puede mover. Usted se mantiene firme, y lo dice la Escritura, en la roca inconmovible de los siglos. Usted está parado es en las Escrituras. Usted no está parado en arena movediza, no. El que está parado en arena movediza, cualquier viento de doctrina, mire, lo saca. Lo saca, lo mueve. Ahora, cuando usted está parado en la verdad, no hay nada que lo pueda mover. Pueden venir muchas cosas, hermano y hermana, pero usted se va a mantener fiel. Usted se va a mantener firme, porque Dios se lo dio a conocer, que eso es lo que significa quitar el velo. Revelación, quitar el velo. Dios te da a conocer cuál es su voluntad. ¿Me quieres agradar? Dice el Señor. Esta es mi voluntad. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y como le dije hace un momento, Dios le habla de manera particular. Y eso es lo tremendo. Que Dios se digne, hermano y hermana, hablarle a usted de una manera particular. Que Dios utilice su nombre y le diga: Carlos, María, Juan, Pedro, yo quiero que tú hagas esto, esto y esto, porque lo que estás haciendo es incorrecto. Es Dios manifestado. Ahora, ¿será que le fueron con el chisme o quién le comentaría? No, eso es tener una visión natural, carnal. Pero cuando usted tiene esa visión espiritual, usted está en esas atmósferas espirituales, hermano, usted no lo duda. Usted toma lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que Dios le ha dado a conocer, lo que Dios le ha revelado, lo que ha discernido por medio del Espíritu Santo. Recuerde que es el Espíritu Santo, en los dones del Espíritu, el mismo Espíritu, lo dice la Escritura. Ahora, cuando usted puede identificar la voz de Dios, usted no le queda otra cosa que hacer, sino, sí, Señor, obedecer. Usted obedece a la voz de Dios, porque usted lo quiere agradar. Recuerde que Él es su esposo, usted lo ama y usted no lo quiere desagradar. Usted quiere obedecer a la voz de su esposo. Entonces viene Dios como un esposo maravilloso que es y le da regalos. Le da esos regalos, esos dones, le da esos regalos a usted porque Él lo ama. Y si Dios nos ama, Él nos va a dar todas las cosas. Recuerde que somos coherederos con Cristo. O sea, usted es coheredero con el Señor. Ahora, si usted va a heredar, usted se alegra por la herencia que le tocó. Usted no se va a poner triste, usted no se va a poner bravo. No, su esposo lo ama, recuérdalo. Nunca le olvide eso. El esposo la ama a usted, lo ama a usted, es su esposo. Recuerde que somos la novia, somos la esposa. Y Él quiere que su esposa, su novia, obedezca a la palabra, a lo que se le está diciendo. Recuerde que si en lo natural, la Biblia hace énfasis, recuerde que lo natural tipifica lo espiritual, que la mujer, la hermana, la dama, tiene que estar sujeta a su marido. En lo espiritual es de la misma manera. La iglesia de Jesucristo, la novia, la esposa, como usted le quiera decir, tiene que estar sujeta a la voz de su esposo. Ahora, ¿dónde lo va a guiar el esposo? ¿A cometer un error? De ninguna manera. Este esposo espiritual no comete errores. Este esposo quiere darle lo mejor, no lo bueno. No. Quizás el mundo quiere ofrecer aparentemente lo bueno, pero no. Dios te da lo mejor, porque nos ama. Recuerda esa expresión. El esposo nos ama, pero se agrada cuando su esposa le obedece. Pero cuando les desobedece, por supuesto se desagrada y trae consecuencias. La desobediencia trae consecuencias. Ahora, Dios no quiere, y eso lo dice la Escritura, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero es una decisión. Nosotros tomamos decisiones. Así usted diga, bueno, yo me quedo neutral. No, usted toma una decisión de obedecer o desobedecer. Si se queda neutral, usted está desobedeciendo. Así que Dios nos está llamando ahora para que tomemos decisión.
No podemos estar claudicando en dos pensamientos. ¿Será? ¿No será? ¿Me parece? Quizás no. Quizás es la verdad. No. Usted tiene que tener seguridad. Usted tiene que tener comunión con el Señor. Usted tiene que hablar con el Señor. Y no es solamente usted tener esa comunión con el Señor. Dios le va a responder. Es una comunión, recuerde. No es hablar usted, no. Y muchas veces el Señor nos ha dicho, no lo dejamos hablar. O sea que hay que silenciarse delante de la presencia del Señor. Como le digo, subir esa atmósfera espiritual donde está el Señor esperándole para tener comunión con usted, que ha venido delante de su presencia buscándolo a Él. Porque recuerde, Él es un caballero. Y los caballeros no dejan con la palabra en la boca a nadie, no. Él va a responder a su petición, pero tiene que ser conforme a su palabra, con un espíritu manso y humilde. Y recuerde que Dios conoce nuestro corazón. Así que esta palabra, esta exhortación, pudiéramos decirlo, de parte del Señor, es para que nos silenciemos en su presencia. Dios nos está llamando a que nos silenciemos, que la oración sea una. Eso es algo muy importante. La oración tiene que ser conforme a su palabra. La pregunta es, ¿qué quiere Dios? ¿Cuál es la oración que Dios quiere que se haga hoy? ¿Por las cosas naturales? No. La Biblia es clara. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas os serán añadidas. Pero ¿cuál es el reino del Señor? El Espíritu Santo. ¿Qué quiere Dios que usted pida? El derramamiento del Espíritu Santo. Nuevamente, recuerde que es necesario que la gloria de esta casa vuelva a bajar, porque será mayor que la primera, eso lo dice la Escritura. Así que Dios nos está llamando, hermanos y hermanas, a que nos sinceremos con Él. Seamos sinceros con Él, porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe hasta qué grado de sinceridad. Y eso fue una llamada al profeta de la edad. Si eres sincero. O sea, tenía que ser más sincero de lo que él había sido. ¿Por qué? Porque el llamado, la exigencia para los hijos del Señor, para la novia de Jesucristo es alta. Es una llamada muy grande porque Dios se va a vaciar a plenitud en la novia. ¿Y qué va a suceder? Nosotros lo sabemos a través de la palabra. Viene una resurrección, viene una transformación y viene la demostración de los hijos de Dios, Dios caminando, Jesucristo nuevamente caminando en esta tierra, haciendo las obras mayores a través de su iglesia. Así que el llamado, hermana, para esta hora, hermano, es atendamos a la voz del Espíritu, andemos por el camino que el Señor nos ha trazado, no busquemos atajo. En Dios no hay atajo, no, hay un solo camino. Y bien lo dice la Escritura, Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Así que el camino está trazado. Nuestra decisión será si seguir por ese camino o andar por nuestro propio camino. Y aquí particularmente, como lo dijo una vez el Señor, el que ande por su propio camino recibirá, perderá. Así que Dios nos está llamando, sufrirá pérdida, exactamente es la palabra. El que quiera andar por su propio camino, sufrirá pérdida. Así que nosotros no queremos recibir pérdida, no queremos sufrir las pérdidas, no. Queremos recibir el galardón que ha sido prometido para cada uno de nosotros. Quisiera leer una escritura que es Jeremías capítulo 6, el versículo 16. Jeremías capítulo 6, versículo
16, porque Dios nos está dando una advertencia, Dios nos está dando un consejo, que busquemos cuál es el camino, que atendamos al camino, pero es nuestra decisión. Nosotros decidimos si andar por él o simplemente andar por nuestro propio camino. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jeremías capítulo 6, versículo 16 en adelante. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: escuchad a la voz de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Dios bendiga su palabra. Vamos a hacer una oración y así darle el desarrollo a este tema en el día de hoy, volviendo a la senda antigua. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque eres tú, Señor, para con nosotros, Padre amado. Eres tú, Señor, mostrándonos tu palabra, tu revelación, Señor. Eres tú, Señor, exhortándonos, trayéndonos, Padre Celestial, a que tomemos una decisión. No podemos andar dudando, Señor, claudicando, Señor. Necesitamos tener esa decisión en nuestro corazón y ponerla por obra, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, ayuda a cada hermano y hermana que ha de escuchar, Señor, Padre amado. Oh, Padre Celestial, sé con ellos, Padre amado, y que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, Padre Celestial. Te damos la gloria y la honra, Señor. Unge esta palabra, unge el oír, Señor, y que sean tomadas decisiones en esta hora por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Volviendo, y esa expresión es tremenda, volviendo a las sendas antiguas. ¿Por qué? Si usted va a volver a un sitio, es porque ya no está ahí. No se puede volver a un sitio donde ya usted está. Se puede decir, argumentar, bueno, tenemos toda la palabra, tenemos el mensaje, pero no estamos en las sendas antiguas. Entonces el llamado es volver allá. ¿A dónde? Al jubileo. ¿A dónde? A Pentecostés. Ese es el llamado de parte de Dios. No hay otro llamado. Dios, recuerde que todo es repetitivo. Lo que cambian son los personajes. Pero Dios siempre hace lo mismo. Así como lo hizo en el tiempo de Pentecostés, lo hará en esta hora. Pero ¿qué anda buscando el Señor? Hermanos y hermanas, creyentes verdaderos, hombres parados en la palabra, mujeres paradas en la palabra, que han tomado una decisión de obedecer a la voz del Espíritu Santo. Dios está buscando esos hombres y esas mujeres. Recuerde que uno con Dios es mayoría. Dios quiere derramar su poder en esos hombres y mujeres que han decidido dejar todo atrás y obedecer a la voz del Espíritu Santo, porque Dios es un guía. Recuérdelo, el Espíritu Santo es un guía. Así que Dios nos está llamando. Atienda la voz de su Espíritu. Como dice la Escritura, si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Eso no solamente se aplica a aquel que no conoce nada de Cristo, no. Eso se aplica también a aquellos hombres y mujeres que están claudicando en dos pensamientos, que no han tomado una decisión firme en el Señor. Si hoy oyere su voz, recuérdelo, la voz de Dios se deja oír. ¿Cuándo? Todos los días. Usted quizás podrá estar escuchando mi voz, pero yo particularmente estoy escuchando la voz del Señor llamándonos a volver a Pentecostés, porque ese es el deseo, esa es la voluntad de Dios, que volvamos nuevamente a Pentecostés. Así que, como dice este versículo 16, así dijo Jehová. Mire quién lo está diciendo. Es el mismo Señor.
que nos está hablando aquí por boca del profeta Jeremías. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, hablando en plural, en los caminos, y mirad. Usted mira y usted analiza en lo natural. Usted discierne varios caminos. Y preguntad por las sendas antiguas. Ahora, ¿quién es la pregunta? Porque si yo necesito ir, vamos a ponerle un ejemplo, al mercado, vamos a poner un ejemplo, se me ocurre. Si yo necesito ir al mercado y de repente le pregunto a una persona que no sabe y termina enviándome para la ferretería, ¿a dónde voy a parar? En la ferretería. Entonces, ¿a quién es la pregunta? Se le va a preguntar a aquel que ya ha estado allá o aquel que está allá. Así que la pregunta tiene que ser a una persona espiritual, es lo que le intento decir. Y preguntad por las sendas antiguas, es decir, a lo original. ¿Y qué se manifestó allá en lo original? El poder de Dios, vaciado en un hombre, en unos hombres, el cumplimiento, hombres y mujeres, en el cumplimiento de lo que dice la palabra, la promesa que les había dado el Señor, la orden que el Señor les había dado. Vayan y esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, porque iban a ser testigos ellos. O sea, Dios se iba a vaciar en ellos. Recuerden que ellos se pusieron tristes, más atrás ellos se pusieron tristes porque el Señor les dijo que lo iba a dejar, pero les enviaría un consolador que iba a estar con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis y le habéis visto. Así que el llamado de Dios para sus hijos, para la novia, eso es el punto importante, los que van a manifestar a Jesucristo nuevamente en pieles humanas, el llamado es volver a la original, a lo original. Así que, como dice aquí, y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andar por él. No solamente saber, sí, se está manifestando el Señor, ¿y usted? ¿O se manifiesta solamente por una persona? Cuando todos tenemos dones. Ese es el punto. Recuerdo que dice la Escritura, no nos dejará estar ociosos ni estériles. O sea, usted no puede, sin fruto, dice la otra versión. Usted no puede estar sin fruto. No, yo estoy sentadito, tranquilito. No. Usted tiene que manifestar lo que Dios le ha dado, porque todos tenemos dones. Ahora, ¿qué hace usted con eso? Lo entierra. Dios lo está llamando a que lo ponga delante del Señor, porque Dios lo quiere y la quiere utilizar. Así que, como dice aquí, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Cuando se habla de lo que Dios está manifestando hoy, lo que el Señor está haciendo, lo que Dios está dándonos hoy, cómo el Señor se está manifestando, no me parece. No creo que sea correcto. Pero aquí está la exhortación de parte del Señor. Ellos dijeron, no andaremos. Ellos tomaron una decisión. Y vuelve el Señor en el versículo 17 y dice, puse también, o sea, que no fue una sola vez que el Señor les habló, también el Señor hizo esto. Puse también sobre vosotros atalayas. ¿Quiénes son los atalayas? Los ministros, aquellos hombres que tienen una visión 2020, aquellos que están en esa atmósfera espiritual, que dijesen, escuchad a la voz de la trompeta. Y eso lo hemos explicado. Recuerde que la trompeta de por sí no tiene sonido, se necesita a alguien que le dé el sonido a la trompeta. Ahora, ¿qué sonido da la trompeta? ¿Qué sonido está dando la trompeta hoy?
volver a Pentecostés. ¿Eso lo dicen ustedes, hermanos? No, eso lo dice la palabra. Eso lo dice el mensaje de la hora y vamos a estar leyendo un poco en cuanto a esto. Recuerda ese canto, la trompeta está sonando y no ha dejado de sonar. La palabra revelada la debemos aceptar. Así que tenemos que escuchar la voz de la trompeta. Y vuelve la reacción del que no quiere hacer la voluntad de Dios. Y dijeron ellos, no escucharemos. Hermano, hay que volver a Pentecostés, porque eso es lo original, ese es el deseo de parte de Dios. Esa es la voluntad de Dios. No, como dice aquí, no andaremos y no escucharemos. Se toma una decisión equivocada y la exhortación viene de parte del Señor, porque si necesita volver al jubileo y usted está conformado, yo estoy bien así, viviendo, y lo digo con mucho respeto, viviendo del pasado, de las manifestaciones que Dios hizo en el pasado, eso está bien y eso es correcto. Y nos gozamos cuando podemos leer y oír tantos testimonios que Dios hizo. ¿Y usted? ¿Cómo se ha manifestado Dios en usted? Dígame su experiencia en el Señor. ¿Qué ha experimentado usted? Como ellos experimentaron, los hombres del pasado, aquellos grandes hombres que podemos recordar. ¿Qué experiencia de la que ellos tuvieron ha tenido usted o he tenido yo en este día? O sea que la responsabilidad cae sobre nosotros, porque Dios no ha cambiado, recuerde, Él es el mismo, y si es el mismo, Dios sigue buscando hombres y mujeres que le puedan creer, que se puedan volver uno. La perfecta, la verdadera unidad de Dios con el hombre es cuando usted se vuelve uno con Él, cuando usted acepta total y absolutamente esta palabra. Usted la atesora. Esta palabra se vuelve uno con usted, usted se vuelve uno con Dios. Y cuando usted se vuelve uno con Dios, es como dice la Escritura, es como si Dios rogase por medio nuestro. Así que Dios nos está llamando a volvernos uno con Él. Porque, como dice aquí la Escritura, una Escritura muy conocida, Joel 2:28, y será después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, si Dios está derramando su espíritu, recuerde que esto tuvo un cumplimiento, pero es repetitivo y ese es el punto que nosotros tenemos que ver, que el Señor cumple su palabra. Si Él hizo eso en el pasado, y eso fue lo que lo recordaron los discípulos, ¿qué dijeron los discípulos? Esto fue lo que fue dicho por boca de Joel, que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora, fíjese esto, si Dios lo hizo en el pasado, Él está buscando hombres nuevamente que le puedan creer, que puedan estar parados como ellos. ¿Qué tenían los discípulos? Nosotros podemos decir, bueno, ellos tuvieron 3 años y medio en el ministerio del Señor y vieron señales, milagros, maravillas. Sí, eso está bien. Pero le faltaba algo importante, algo, lo principal. Ellos tenían experiencia en cuanto a ver las maravillas, incluso, perdón, el Señor los mandó a que echaran fuera demonios, le dio poder para hacer eso, pero le faltaba algo, lo más importante, que era el Espíritu Santo. Ellos no lo tenían. Por eso es que lo dejan solo en el momento de la prueba, el momento más duro, lo dejan solo por causa de que no tenían ese hombre fuerte. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene a usted, a su vida, no digo que se le van a acabar los problemas, eso sería mentir.
Pero Dios le va a dar fortaleza para que usted siga adelante. Recuerde que el Espíritu Santo es una nueva vida, Él es un guía. Así que cuando nosotros obedecemos a la voz del Espíritu, recuerde que tiene que tener mucho cuidado en no resistirlo, en no contristarlo, en no apagarlo. Son 3 cosas que usted puede hacer. Por eso el peligro que usted puede decir, bueno, yo tengo el Espíritu Santo, pero tiene que seguir escalando. Digamos que apenas es el primer paso. Digamos que apenas es el primer paso de su vida cristiana. A eso me refiero. ¿Por qué? Porque sabemos que las 3 etapas de la gracia antes de llegar al Espíritu Santo, o la tercera es el Espíritu Santo, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, la nueva criatura acaba de nacer. Tiene que ir escalando lo que ya hemos hablado, la estatura de un varón perfecto. Se tiene que estar manifestando en usted el fruto del Espíritu. Usted tiene que llegar a adopción. Usted tiene que saber cuál es el lugar en el cuerpo del Señor, que es usted, si es mano, ojo, pie. O sea, usted tiene que saberlo, Dios se lo revela. O sea, que solamente es el primer paso. Ahora, estos hombres tenían esa experiencia de estar con el Señor. Pero ¿qué pasó? En el momento de la prueba lo dejaron solo. Por eso el Señor había prometido el Consolador. Por eso, después que el Espíritu Santo viene a su vida, todo fue diferente. Ellos dieron su vida por la palabra, por el Evangelio. ¿Por qué causa? Había fortaleza en su corazón, porque estaba ese hombre fuerte en su corazón. Así que cuando ellos, y como dice aquí la Escritura, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Siempre me ha gustado esta Escritura, porque debemos estar unánimes y juntos. Podemos estar juntos, pero no unánimes. Tenemos que estar unánimes juntos. Y yo le añadiría algo, aunque no lo dice aquí, lo dice en otra parte, en armonía. Unánimes juntos en armonía con la palabra, con el Señor, con nuestros hermanos. Ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque usted podrá decir, o sea, recuerde que es una sola visión. No es verlo de una manera, yo lo veo de esta manera, usted lo ve de otra manera, no. En realidad no se trata de eso. En realidad es que todos tengamos la misma visión. Porque las águilas tienen la misma visión, el mismo objetivo. Ahora nosotros como águila, primero no comemos carroña, no comemos animales descompuestos, que es lo mismo que carroña. Nosotros comemos carne fresca. Por eso que la Escritura dice, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Por qué? Porque nosotros somos alimentados todos los días. Hermano, espero que me entienda lo que le estoy hablando, porque no es vivir de las experiencias pasadas. Vuelvo y le repito, eso es maravilloso. Recordar todo lo que el Señor ha venido haciendo a través de las edades de la iglesia. Eso es maravilloso, cómo el Señor se manifestó de una manera tremenda. Pero nosotros, entonces eso es lo que Dios quiere, que volvamos otra vez, porque si, vuelvo y le repito esta expresión, si vamos a volver porque no estamos ahí. Entonces Dios nos está llevando nuevamente. Apenas estamos probando el néctar. Oye, está dulce. Está dulcito. Pero Dios quiere que usted coma de la fuente principal. Dios quiere que usted y yo nos rindamos. Que estemos crucificados verdaderamente, prisioneros de Jesucristo, como lo dijo el apóstol Pablo. Que no es que usted tome decisiones por tomarlas. No, usted tiene la responsabilidad, el deber de consultar todo al Señor. Y ejemplo, dice la Escritura, ejemplo dejado para que sigáis mi pisada, dijo el Señor, cuando Él dijo, yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre primero. Ahora, eso para nosotros tiene que ser algo principal. No movernos, no hacer nada, hermano y hermana, sin que el Señor primero
nos lo muestre. ¿Usted cree que los discípulos se empezaron a mover solos después? No. Ellos todos, y eso lo vemos en Hechos 3, dice, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora de la oración, a las 3 de la tarde, a la hora de nona, que era a las 3 de la tarde. ¿A qué iban al templo? No, mano, yo no voy más para la iglesia porque, nada, yo tengo el Espíritu Santo y nada, mi pastor es el Espíritu Santo. Qué cosa, ¿no? Que esto haya quedado reflejado aquí. Después de haber recibido el Espíritu Santo, después de haberse manifestado ese gran poder a través de los discípulos, Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, a las 3 de la tarde. Entonces, Dios nos está llamando, hermano, a la unidad. No hay otra vía. No podemos hacerlo de otra manera. Podemos hacer tantas cosas y aún así estar desagradando al Señor. ¿A qué me refiero? En cuanto a la obediencia. Porque no es posible que usted tenga una visión diferente a la mía o viceversa. No. Todos tenemos que tener la misma visión. Ahora, ¿cuál es la visión correcta? ¿La suya o la mía? Déjeme decirle que ninguna. Porque la visión correcta la tiene el Señor y Él la revela. Él se la da a conocer. Ah, ¿quieres hacer mi voluntad? Bueno, mi voluntad es esta. Arréglate con tu hermano. Porque necesito hacer algo contigo, pero así ¿cómo derramo mi espíritu? Estoy dramatizando aquí un poco. ¿Cómo derramo mi espíritu sobre ti? Para manifestar ese gran poder que tienen que hacer, o que la novia lo tiene que hacer, está profetizado, así enemistado. Pleito, celo, ira, contienda, como dice la Escritura. Cuando el fruto singular, un solo fruto, es amor, gozo, amor. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor sea sin fingimiento. Amor, la fuerza más poderosa del universo, dice el profeta de la edad. Amor, gozo, tiene que haber gozo. Paz, paz con todos los hombres. Si fuese posible, como dice la Escritura, tener paz con todos los hombres. Paz, tolerancia, ser tolerable, tolerancia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Imagínense todo lo que es el fruto del Espíritu. Sobre tales cosas no hay ley. Entonces los discípulos reciben el Espíritu Santo y en el versículo 16... fíjese, versículo 15, qué expresión tan tremenda esta. Fíjese, porque dice aquí el apóstol, en el 14 dice, fíjese, dice el apóstol Pedro, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo, varones judíos, y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oí mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día, a 9 de la mañana creo. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Un hombre que recibe el Espíritu de Dios es escritural. Es un hombre escritural. Por eso es que dice la Escritura que el espiritual juzga. Recuerde, juzgar no es condenar, juzgar es diferenciar lo bueno de lo malo. Usted hace juicios a cada momento y no se está dando cuenta. Usted diferencia lo bueno de lo malo. Eso es lo que significa juzgar. El espiritual juzga todas las cosas, más él no es juzgado de nadie. Entonces, le repito, versículo 16, mas esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel, y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Recordando lo que le dice
las Escrituras. Un hombre espiritual. ¿Quién puede ir en contra de la palabra? Recuérdelo, sería ir en contra del mismo Señor. ¿Quién puede ganarle al Señor? Entonces, fíjese, y saltamos un poquitico más adelante, en el versículo, una escritura bastante conocida, pero qué fundamental, qué importante es. Versículo 37 de Joel, de Hechos capítulo 2. Entonces, oído esto, la exhortación que les había dado, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué cosa? Tiene que ser un hombre espiritual, porque una persona que no tenga una visión correcta le puede decir: no, bautízase en los títulos, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, nosotros creemos en el nombre de Jesucristo, pero le puede decir: no tengas compañerismo con ellos. Ese es el punto. Ahora, puede que concordemos en cuanto al bautismo bíblico y en el compañerismo, cuando tenemos que ser uno. Y esa fue la oración del Señor en Juan 17. Padre, que ellos sean uno, así como tú en mí, yo en ti, que sean consumadamente una cosa. Ahora, Dios nos está llamando a la unidad. Unidad. Recuerde Efesios capítulo 4, después del versículo 11, donde nos habla sobre los 5 ministerios. Dice: para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Unidad. No hay otra vía, hermano y hermana. Unidad de la fe, de la revelación, que usted y yo tengamos la misma revelación. Porque no es posible que usted diga que tiene una revelación diferente a la mía, o yo lo digo, que yo tengo una revelación diferente a la suya. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahí no hay armonía, ahí no hay unidad. Ahí no estamos unánimes juntos en armonía, no. Entonces Pedro dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. ¿Está llamando Dios hoy? Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ahora, ¿a qué nos está llamando el Señor? Bueno, hermano, ya yo me arrepentí y bueno, ya tomé lo que dice la Escritura. ¿Y la unidad? ¿Estamos en unidad? ¿Estamos escuchando la voz del Señor? Si hoy oyere su voz, pero el Señor nos manda a la unidad. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces Dios quiere que volvamos, hermano y hermana. Volvamos a lo original. Porque Dios no va a detener lo que Él va a hacer por causa de la incredulidad. La incredulidad no toca al Señor. Dios lo va a hacer igual. A usted y a mí nos conviene entrar. Entrar es mejor entrar. Porque la puerta se va a cerrar. Va a llegar un momento en que Dios va a derramar su espíritu. ¿Y quiénes son los que van a recibir ese derramamiento? Los que estén perseverando. Porque si no hay perseverancia, si hay conformismo, que es lo que define esta edad de la Odisea, el conformismo. Y lo dice la Escritura. ¿Qué es qué? Cuitado, pobre, ciego, desnudo y no lo sabe. Dice que no tiene necesidad. No tenemos necesidad. ¿De lo espiritual? Bueno, es algo para que meditemos. No tenemos necesidad. Dice esta edad. La condición, porque a eso me refiero. La condición. Recuerde que la edad de la Odisea es un tiempo determinado. Y ahí hay dos condiciones en esa edad.
la condición de cómo está la edad y la novia que está en el tiempo de la edad, pero en la condición correcta. Bueno, no quisiera entrar un poco en ese tema, vamos a leer aquí el libro de las edades. En la edad de Éfeso, en el versículo 7, porque vi una expresión aquí que me llamó mucho la atención. Ya hemos leído esta parte, quisiera que la recordáramos en el día de hoy. Entonces lo que la iglesia fue en el día de Pentecostés, esa es la norma, ese es el patrón. No hay ningún otro, no importa lo que digan los eruditos, Dios no ha cambiado el patrón. Lo que Dios hizo en el día de Pentecostés tiene que continuar haciéndolo hasta que se terminen las edades de la iglesia. Ese es el patrón. Aunque los eruditos le digan a usted que la edad apostólica ha cesado, no lo crea. No lo crea, dice aquí el profeta de la edad. Si le dice que la edad apostólica ha terminado, no lo crea. Fíjese, quisiera leer más adelante en el párrafo 10, recuerden que estamos leyendo la edad de Éfeso. Esta es la página 63 y el párrafo 10 dice: la promesa del poder con la cual los apóstoles fueron dotados en el día de Pentecostés es para ustedes, judíos, para sus hijos judíos y para todos los que están lejos, gentiles, y para cuanto el Señor vuestro Dios llamare judíos y gentiles, hasta que Él deje de llamar, fíjese esta expresión, hasta que Él deje de llamar, el mensaje y el poder de Pentecostés no cesarán. Les repito esta expresión, hasta que Él deje de llamar, el mensaje y el poder de Pentecostés no cesarán. Lo que la iglesia tuvo en el día de Pentecostés es su derecho inanejable. Originalmente ella tuvo la pura palabra de Dios. Ella tuvo el poder del Espíritu manifestado en diversas señales y prodigios y dones del Espíritu Santo. Y dice más abajito, aquella iglesia primitiva no fue organizada por hombres, fue guiada por el poder del Espíritu Santo, o por el Espíritu Santo. No fue muy grande, fue odiada y despreciada, fue agraviada, fue perseguida hasta la muerte, pero fue fiel a Dios. Qué expresión tan tremenda para nosotros hoy. Pero fue fiel a Dios. Permaneció con el plan original de la palabra. Quiere decir que el plan original de la palabra es las sendas antiguas. Es el jubileo. Dios quiere manifestarse. Pero somos nosotros, los seres humanos, que no lo queremos hacer. Por falta de rendición. Dios quiere que nosotros perseveremos en la doctrina, en la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? No hay otra, la palabra. Dios ha enviado un profeta con la palabra revelada. Y nosotros quizás nos podemos detener aquí, gloria a Dios, Dios envió un profeta. Está bien, y se está obedeciendo lo que el profeta dijo, o se está obedeciendo parte de lo que el profeta dijo. Recuerden que no era el profeta, él simplemente fue la trompeta, como leímos ahí en Jeremías 6:17, él era la trompeta, pero no es la trompeta la que da el sonido lo da atrás la persona que la está utilizando. ¿Y quién era? El Señor. El Señor, pues el profeta de la edad decía, usted oye mis palabras,
pero no soy yo, es Él. Y eso es algo que tenemos que tener nosotros presente. No quizás por las expresiones, por la manera de hablar, porque usted cuando conoce a una persona, usted identifica la manera de hablar, de moverse, los gestos, el tilde de voz, los acentos en las oraciones, todo usted lo puede identificar. Y usted dice, no, esa es tal persona. Pero cuando es Dios, y Dios toma ese instrumento, usted lo puede detectar. Usted puede ver a Dios hablando a través de él, utilizando a ese ser humano. Recuerde que, como dice el profeta Ledá, el hombre es el agente de Dios. Pero no, Dios no va a venir a tomar a un predicador, vamos a ponerle un ejemplo, habla en arameo o en hebreo. No. Él toma las expresiones de ese predicador y trae un mensaje, habla, pero es Él, no es el hombre. Necesitamos subir esa atmósfera espiritual para poder entrar en Él. Recuerde que si estamos aquí pegados, estamos en la iglesia y estamos pegados en la silla, estamos aquí, en esta parte terrenal. Estoy hablando en la manera espiritual, espero que yo me pueda explicar bien. Recuerda lo que dice la Escritura, estamos sentados en lugares celestiales. Usted, su cuerpo puede estar en la iglesia, escuchando la palabra, en su casa, donde sea, pero usted tiene que estar en esas atmósferas espirituales, donde el Señor habla y usted de repente oye la voz del Espíritu, el Señor hablándole, el Señor diciéndole qué es lo que quiere que usted haga. Y usted dice, oye, verdaderamente es Dios. Como me dijo un hermano una vez, y eso me quedó a mí siempre en mi corazón. A veces Dios tiene que esperar que nosotros caigamos en el sueño, dormido completamente, porque es el único momento en el cual podemos estar total y absolutamente quietos. Y viene Dios y le habla a través de un sueño. Por eso no lo desprecie. No sueño, no. Fíjese la declaración, y eso lo sabemos a través de la Escritura. El ángel que le habló a María, a José, por un sueño. O sea, Dios habla, no te vuelvo y le repito, tenemos que tener esa visión espiritual para poder saber cuándo es Dios dándonos el mensaje. Ahora, ¿cómo lo va a filtrar usted? Por la Escritura. Y si es conforme a la palabra, ¿qué va a hacer usted y qué voy a hacer yo? Tomar lo que dice Dios por su palabra. Porque la exhortación, vuelvo y le repito, la enseñanza y lo que Dios quiere que se haga es que se permanezca perseverando. Porque como lo dice aquí en el versículo 39, después que ellos, el apóstol Pedro le dice la manera de recibir el Espíritu Santo, bautizándose en el nombre de Jesucristo, dice en el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que estáis lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Y fíjese lo que dice el versículo 41. Estoy leyendo Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, por eso el profeta de la edad dice que son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas y perseveraban. Una vez busqué lo que significa esa expresión, esa palabra, perseverar, persistir, insistir, permanecer, perdurar. Todos los sinónimos que tiene la palabra
perseverar. Así que perseveraban, o sea, persistían, insistían, permanecían, perduraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Sabemos que era el Espíritu Santo en los apóstoles, y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo recibí el Espíritu Santo, porque voy a seguir orando. Tienes que orar más. Ahí es donde tienes que orar más. Porque tu comunión con Dios ahora tiene que ser más íntima. Porque has recibido la vida de Dios. Ahora es cuando tienes que orar más. Y como le dije en la introducción, ellos pudieron decir, no, ya estamos listos porque vamos a seguir orando. No, ya estuvimos con el Señor, con la palabra hecha carne, recibimos el poder que fue prometido, se cumplió esa escritura en nosotros, recibimos el Espíritu Santo y se manifestó el poder de Dios en nosotros. No, ¿para qué vamos a seguir orando? No fue así. Y eso es una clara enseñanza para nosotros hoy. Así que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. Tremendo esto. En la comunión. Recuerde que comunión es oración. El hombre hablando con Dios y Dios hablándole a usted por revelación. Comunión, el partimiento del pan y en las oraciones. Qué tremendo es esto. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cuál sería el temor de ellos? Estaban viendo el poder de Dios manifestado. Y unos dijeron, bueno, ya lo leímos, estos están llenos de mosto, estos están borrachos. Pero otros aquí, dice la Escritura, que tenían temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas y las partían a todos, como cada uno le era necesario. Y perseverando unánimes, fíjese, perseverando unánimes cada día en el templo. No tumba todo argumento. Todos los días, dice aquí la Escritura, cada día en el templo, y partiendo el pan, y en las casas comían juntos, con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora fíjese esta expresión. Tenían gracia con el pueblo. ¿Cuál sería la gracia? Tremendo, ¿verdad? Ver cómo estos hombres recibieron el Espíritu Santo, el poder de Dios, el cumplimiento de las Escrituras, y permanecer sencillo. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque Dios lo vuelve a usted más humilde. El Espíritu Santo no lo va a volver a usted una gran persona, no. Lo vuelve humilde, manso y humilde. Y dice el capítulo 3, como se lo leí hace un ratico, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, a las 3 de la tarde. Y recuerde palabras del profeta. Dios siempre tiene algo que decir a las 3 de la tarde. Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído al cual ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diese limosna. Y Pedro, con Juan fijando los ojos en él, dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo.
Y Pedro dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La pregunta es para nosotros hoy: ¿qué tenemos nosotros? ¿Solamente conocimiento? ¿O se está manifestando el poder de Dios? ¿O estamos regocijándonos? Y yo lo digo, espero que me entienda, con mucho respeto, nos estamos regocijando con los milagros que el Señor hizo en el pasado, pero ¿dónde está el poder de Dios manifestado? Como en ello. Eso tiene que estar en operación en la iglesia. Imagínense una iglesia sin poder. Una iglesia que no puede echar fuera un demonio. Una iglesia donde hablen lenguas y no haya interpretación. Entonces Dios quiere que ese poder esté manifestado hoy, presente, porque ese es el deseo de parte de Dios. No es vivir solamente de historias, hermano y hermana, no. Como dice el apóstol Pablo: así que, hermano, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría, anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con mucha flaqueza y mucho temor y temblor, y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas demostración del Espíritu y de poder. Espíritu y de poder, no solamente palabra, fue manifestación del poder de Dios. Eso tiene que estar presente hoy. Ese es el deseo de parte del Señor. Así que, ya para finalizar, si vamos a volver a las sendas antiguas, es porque no se está allá. Hay que volver al jubileo, al principio. Ese es el deseo de parte de Dios para su iglesia, porque Dios se va a manifestar de una manera tremenda. ¿Es usted uno de ellos? Bueno, volvamos otra vez a lo original. Que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora, Padre Celestial, por estas palabras que tú nos hablas, Señor. Tú nos exhortas, Señor. Tú nos traes a claridad todas las cosas, Señor. Y tú esperas, Señor, que cada uno de nosotros tome la decisión, Padre Celestial, de volver nuevamente a lo original, a ese jubileo, a Pentecostés, Padre Celestial, donde tú derramaste tu Espíritu Santo y ese gran poder, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre Celestial, y nos des fuerza, Padre Celestial, para que podamos recibir tu palabra, Padre amado, y ponerla por obra. Te lo rogamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Recuerde volver a lo original. Ese es el deseo de parte de Dios. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.